Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenido a su programa ¿Qué dice la Biblia? Y nuevamente estamos aquí reunidos para poder compartir y discutir acerca de temas de mucha actualidad. Y si usted no ha tenido la oportunidad de escucharnos en los últimos programas, queremos decirle que estamos tocando un tema bastante importante hoy en día, que es como lo es el tema de la homosexualidad. Así que bienvenidos a este programa y les saluda Frank Sáenz. No estoy solo, estoy aquí con un grupo de amigos que quisiera que cada uno se presentara. Así que, Yudmin Fernando Colmenares, bienvenido. Muchas gracias, Frank. Igualmente, gracias a la audiencia que están en sintonía. Agradecemos a Dios que nos da la posibilidad de poder compartir con ustedes. Y por favor, si tuvieran la posibilidad de apuntar o de memorizar algo, hágalo. Los temas que estamos tratando son bastante trascendentales. Mi amigo Wally. Gracias, Fernando, Frank. Qué gusto estar nuevamente acá con ustedes y poder compartir un poco de la palabra que dice la Biblia desde esa perspectiva de Dios. Y si usted nos escucha en la radio, va en el camino 99.7 FM, ¿verdad? O Facebook Live, o YouTube, o incluso en Spotify más adelante. Ahí se están subiendo todos esos programas, por si no los puede ver en el momento, los puede ver posteriormente. Entonces, muchas gracias por su sintonía y esperamos ser de bendición y que el Espíritu Santo ponga sus palabras en nuestras bocas para poder trasladar lo que Él quiere decirnos hoy. Totalmente de acuerdo y queremos recomendarle de que si tiene alguna duda, algún comentario, por favor también que nos escriba allí en el Facebook Live o en la página de la 99.7 y con mucho gusto estamos recibiendo esas inquietudes, esas dudas y las estamos contestando. Si no en este programa, en los próximos programas. Así que bienvenidos y quiero comentarles que con el tema de la homosexualidad ya tenemos 2 programas anteriores donde hemos venido desarrollando este tema. Y si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos, quiero decirle que en el primer programa estuvimos hablando acerca de la definición de la homosexualidad, a qué nos referimos bíblicamente, a qué se refiere. Si la homosexualidad es más grave que algunos otros comportamientos o hábitos. A la luz de la palabra estuvimos viendo qué significaba, cómo Dios lo ve. Y luego en el segundo programa estuvimos viendo acerca de cuál es la salida que nosotros tenemos para este hábito, este comportamiento. Si alguien está pasando y está luchando en su interior con una falta o falsa identidad, entonces cuál es la solución que hay y qué es lo que la Biblia presenta. Así que fueron 2 programas, diría yo, bastante esperanzadores porque hay esperanza, hay una luz, hay una solución al final de esto. Así que el día de hoy vamos a continuar con este tema. Vamos a estar tocando varios temas importantes, así que no pierda la sintonía con nosotros. Vamos a una pequeña reflexión bíblica y regresamos con ustedes. Así que no cambie de sintonía, le esperamos en un momento. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia? Bueno, estamos de vuelta, queridos amigos, y queremos decirle que en el programa anterior estuvimos hablando justamente del problema de la homosexualidad, cómo resolverlo, y en esencia, en forma resumida, quiero decirle que nosotros vemos que hay una solución, y la solución es creer en Cristo Jesús como el Salvador para salir de este problema, y Dios interviene de una manera de diferentes formas. Hablábamos en aquel programa de que Dios puede sanar este comportamiento de una forma inmediata. Y querido amigo, si usted tiene o quiere ver algunos testimonios, yo les recomiendo un testimonio de una persona que se llama Erickson Aguilar, lo puede ver en YouTube. Él
comenta que después de 17 años de homosexualismo, cómo a través del poder de Dios, él pudo salir de eso de una forma instantánea. También en el programa anterior hablábamos de que la solución siempre la da Cristo Jesús, pero es un proceso. A veces no es de forma instantánea, es un proceso. Pero lo que queremos hablar en este programa el día de hoy es, yo ya habiendo tomado la decisión de salir del problema de la homosexualidad, ¿cómo hago para vivir apartado de este comportamiento, de esta conducta, de esta forma de vida? Y yo sé que hay varias personas que se han hecho esa pregunta, realmente, ¿cómo no solo salir, sino cómo mantenerme? Y queridos amigos, queremos hablar no solamente en el tema del homosexualismo, porque hay otros hábitos, hay otras conductas que de igual manera tenemos la misma inquietud. Y yo en el programa anterior hablaba un poquito acerca de mi experiencia. No estuve involucrado en el homosexualismo, pero sí estuve involucrado en el licor, borrachera, otras conductas que realmente a la luz de la Biblia las tilda como pecado y en un mismo término que el homosexualismo. Y cuando uno está en ese proceso de dejarlo, uno siempre tiene la duda y la lucha a veces de cómo me aparto de esto, cómo realmente puedo dejarlo de un solo. Y entonces eso es justamente lo que queremos hablar en este programa el día de hoy, acerca de cómo apartarnos de esto. Y quiero partir de la base bíblica de que Dios nos pide que nosotros vivamos de una manera la más correcta. Podría usar la palabra... La única. Sí, la única correcta. Sí, la palabra de Dios a veces dice una forma de santidad, pero a veces cuando usamos esa palabra tiene a veces muchas connotaciones por otros círculos religiosos, pero realmente la Biblia lo que quiere expresar es que reflejemos el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. Tal vez así lo diría, y no sé si ustedes tienen alguna otra definición. Y en 1 Corintios 5:23 lo dice muy claramente, y dice: y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Es decir, que Dios nos ayude a realmente reflejar ese carácter de Cristo Jesús. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:23 en su segunda parte: y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí la Biblia está sintetizando cuál es nuestra meta, y lógicamente hay una serie de pasajes más, bastantes más, en donde realmente la Biblia dice tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que apartarnos de esas conductas, de esos hábitos que realmente no le agradan a Dios. Entonces... sí, hablando de la santidad, de los alcances de la santidad, espíritu, alma y cuerpo. O sea, sí debemos de buscar, o más bien, la santidad debe buscar alcanzar la sanidad del cuerpo, la protección del cuerpo, la limpieza del alma, la limpieza de la mente. Y en este campo de la homosexualidad, y más que todo en el campo de la sexualidad, Pablo es bien específico, dice: mire, usted puede cometer varios pecados y ofende y lastima a las demás personas, a Dios mismo, pero el que comete pecado sexual a sí mismo se lastima. O sea, nuestro cuerpo está siendo lastimado, está siendo vituperado. Entonces, esa santidad incluye esto. Y la santidad, como bien lo dijo Frank, no es una meta inalcanzable. Al contrario, Dios nos exige que seamos santos, que quiere decir que nos apartemos del pecado, que nos alejemos del pecado, que rechacemos el pecado y aparte nos consagremos a Dios y busquemos la santidad, que es eso: ser apartados del pecado y consagrados a Dios en alma, en cuerpo y en espíritu. Así es. Y totalmente de acuerdo, porque está hablando de nuestro ser completo. Claro. No solo una parte, sino todo nuestro ser. Y muchas veces cuando nos ponemos a pensar en el tema de la santidad, decías, Frank, hay muchos conceptos, muchas ideas, y a veces nos imaginamos a una persona, un santo, digamos, alguien que anda casi que flotando en el aire, no camina, sino flota, ¿verdad? Anda con una aureola ahí en la cabeza. Pero podría ser un concepto erróneo. ¿Sí?
No, ya le miraba yo las... Mira, no, es el reflejo de la lámpara. Pero muchas veces podríamos tener un concepto erróneo, pero al final santificarnos o consagrarnos es apartarnos para. Y en este caso es apartarnos para el Señor. Y el apóstol Pablo hace énfasis reiteradamente en sus epístolas acerca del tema de la santidad. Lo que nos leía Frank de Tesalonicenses 5:23, para que nuestro ser sea preservado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesús. Claro. O sea, debemos procurar, y vamos a leer más adelante un versículo que tengo ahí de Eclesiastés que habla de mantener nuestras vestiduras limpias, ¿verdad? Entonces, pero cuando empezamos a entrar en ese tema, surge la pregunta, ¿cómo mantenerme apartado de la homosexualidad? Yo le agregaría de cualquier pecado. ¿Cómo me puedo mantener apartado de cualquier pecado? Porque en el fondo esa es la gran pregunta, porque muchos de nosotros llegamos a la convicción, bueno, lo que estoy haciendo a la luz de lo que la Biblia dice es pecado, lo quiero dejar, lo quiero dejar. Y ya los escuché a ustedes tres, va a decir alguien que nos está escuchando, y estoy convencido que lo quiero dejar, pero ¿cómo lo hago? Ahí es donde realmente queremos el día de hoy hablar acerca de eso, del cómo realmente lograr, como decía Yudmin Fernando, ser apartado del pecado. ¿Cómo lo logro? Así que, Wally, no sé si querés comenzar a dar algunas sugerencias del cómo y quiero solo retomar lo que decíamos al principio del programa. Querido amigos, si tiene dónde apuntar, por favor, agarre ese lapicero, agarre ese lápiz, comience a apuntar el cómo, porque vamos a dar muchas sugerencias de cómo lograrlo a la luz de la Biblia. Y esperamos que esto le ayude a usted si está en esa batalla. Y nuevamente digo y reitero, yo estuve en esas batallas años atrás y ayuda bastante cuando a alguien le dicen el cómo lograrlo. Así que, o como dijo Yudmin, si tiene buena memoria, memorícelo. Pero queremos realmente comenzar entonces con el programa viendo algunos de los cómo mantenernos apartados de la homosexualidad y también, como dijo Wally, extiéndalo a alguna otra área de su vida que realmente usted sabe que no le está agradando a Dios. Amén. ¿Me regalas un minuto? Sí, dale. Te lo pago. Solo quiero recalcar, los consejos que vamos a dar acá son para personas que ya hemos recibido a Cristo como Salvador y Jesús, y Dios nos tiene como hijos. Ahora, o sea, el primer paso para poder dejar el pecado es reconocer a Cristo como Salvador. Es poder entrar a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted es primera vez que está escuchando el programa, no estamos dando consejos psicológicos para que usted se ayude. Estamos dando una aclaración espiritual. Queremos decirle que si usted no conoce a Jesucristo como Salvador, este es el momento de poder hacerlo. No va a poder dejar el pecado si usted no se entrega por completo a Jesucristo. Abrir el corazón y reconocer que necesitamos un Salvador y entregar nuestra vida para. Entonces, se hará una obra espiritual superior a la que cualquier humano podemos hacer. Entonces vamos a empezar a tomar esos pasos espirituales. Pero lo invitamos, ya sea hombre, ya sea mujer, que está pasando por este momento difícil de decisión, de dilema, que se acerque a Dios, y por eso está usted escuchando este programa. Quería hacer la salvedad. Gracias, Wally. Y es una buena observación porque realmente si nosotros tomamos estas recomendaciones y no conocemos al Señor como y no lo hemos reconocido como nuestro Salvador personal, realmente no va a pasar nada. Va a ser una condenación. ¿Ah? Va a ser más condenación. Sí, y frustración, diría yo. Porque uno prueba de todo, y podría hablar yo también de antes de conocer al Señor tenía la costumbre de fumar y fumar bastante. Y yo había probado por diferentes medios cómo quitarme el cigarrillo, y lo hacía porque tenía un problema de asma. Entonces yo sabía que cada vez que fumaba un cigarrillo me afectaba el alma y tenía que venir con el broncodilatador después del cigarro. Entonces era un ciclo terrible que me estaba, como decía Yudmin, me estaba dañando en el cuerpo dramáticamente por ese pecado. Y entonces fue a través de primero conocer al Señor, porque es el Espíritu Santo que comienza a morar en nosotros, y es el Espíritu de poder que entonces comienza la transformación.
Y ya una vez que le oré al Señor y dije, Señor, yo quiero salir de este vicio del cigarro, entonces el Espíritu Santo dio ese poder para yo poder dejar de la noche a la mañana el cigarrillo. Y eso ya fue hace 30 años, pues, y no he tenido ninguna necesidad, 35 años, de nuevamente fumar. Pero antes, y gracias por la observación, antes de conocer al Señor, yo había probado todos los métodos habidos y por haber. Sí, parche, no parche, sí, todo lo que existe en cuanto a quitarse el cigarrillo y en las fuerzas humanas solamente no se puede, no se puede. Es. Y entonces justamente igual es el homosexualismo. Así que vamos a tomar un minuto, queridos amigos, por si alguien quiere en este momento decir, sí, yo he probado de diferentes maneras, pero no había pensado en la solución de fondo, que es tener a Cristo Jesús en mi vida y reconocer que a través de Él tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, somos sellados por Él y entonces a través de Él somos hechos ya nuevas criaturas y eso significa que ya estamos empoderados para poder seguir esta serie de consejos que la Biblia va a decir, no un psicólogo, y entonces vamos a notar el cambio. Así que, querido amigo, si tú tienes en tu corazón en este momento y el Señor te está hablando y a lo mejor has escuchado muchos mensajes, pero no has querido llegar a este paso de rendir tu vida a Cristo, yo te quiero invitar a que en este momento hagas esta oración conmigo y luego continuamos con el programa. Amén. Así que repite ahí donde estás, Señor Jesús, yo reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que he estado rebelde, Señor, a tu llamado. Pero el día de hoy reconozco que en mis fuerzas, de manera solitaria, no he conseguido la salvación. Me arrepiento de cualquier conducta, de el hecho de caminar separado de ti. Lo digo de corazón. Y quiero en este momento abrir mi corazón y que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Creo que en este momento, por fe, el Espíritu Santo entra a morar en mí y ya estoy empoderado para poder ser esa nueva criatura que dice tu palabra. Ser hecho hijo tuyo y ahora poder gozar de la habilidad, del poder de caminar con otra vida, con otra mentalidad, con otra cosmovisión diferente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. 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 Excelente. Así que continuamos entonces. Te dejamos. Ahora sí. Ahora sí. No, y es importante esto porque todo parte de una decisión. Y la primera decisión es seguir a Cristo. Ahí comienza un proceso de regeneración en cada uno de nuestros corazones. Aquí si nos ponemos a dar testimonio, no nos alcanzaría el tiempo, pero entramos a la materia del tema. Démonos cuenta de algo. Una de las cuestiones que, como les decía hace un momento, reiteradamente vemos en la palabra y en el Nuevo Testamento es la instancia, la necesidad o el requerimiento de que en nuestras disciplinas como cristianos busquemos la santidad. Y eso tiene que ver con una decisión. Realmente a fuerza de voluntad, quizá podemos alcanzar una que otra cosa con fuerzas humanas, pero no va a ser algo que vaya a permanecer. Pero cuando le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, entra el Espíritu Santo a nosotros, empieza ese proceso maravilloso de regeneración y decimos, Señor, yo en mis propias fuerzas no puedo. Yo quiero, pero mis fuerzas no puedo. Entonces es donde Él viene y empieza a ayudarnos. Una forma de diferenciar la voz del enemigo del Espíritu Santo, me lo han preguntado algunos amigos en algunas ocasiones, es si la voz que escuchamos dentro de nosotros es de acusación, de condenación, es el enemigo de nuestras almas. Pero el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye. Cada vez que hacemos algo reiteradamente que no debemos hacer y que no le agrada al Señor, nos va a redarguir, nos va a decir, hijo, eso no es correcto. Hijo, eso me entristece, porque el Espíritu Santo se entristece, ¿verdad? Se contrista. Entonces, ahí podemos diferenciar si lo que estamos escuchando en un momento dado es condenación,
Porque ya hemos visto en los programas anteriores, el propósito de este programa no es condenar a las personas. El Señor Jesucristo, cuando se encontraba con los pecadores, Él no se encontró con aquella mujer que la sorprendieron, solo la mujer, y el hombre dónde estaba, pero esos son otros 20 pesos. Pero la mujer, Él no le dijo, mujer promiscua y pecadora. No, Él empezó y el que esté libre de pecado, y era el único que estaba libre de pecado, era Él. Y Él no la condenó. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Verdad? Y le dio la oportunidad de arrepentirse y de apartarse de esas prácticas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, Radio Escucha. No condenarnos, sino que por medio del Espíritu Santo movernos al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo en Romanos 8, del 1 al 14, al 4, ustedes lo pueden leer detenidamente porque es bien largo. Leen Romanos 7 el problema, Romanos 8 la solución, que es la vida en el Espíritu. Realmente ahí está la clave para que nosotros podamos romper todo hábito destructivo en nuestra vida. Llámese como se llame. El pecado sexual, como ya hemos visto, los orígenes o las razones pueden ser muchas, ¿verdad? Sin embargo, podemos nosotros encontrar que, dice el apóstol Pablo acá, se lo voy a leer así rápidamente, dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Jesús. Lo hablábamos hace un momento. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. O andamos en la carne, o andamos en el Espíritu. Y el apóstol Pablo nos habla en Gálatas cuál es la evidencia de las obras de la carne. Ahí hay una serie, ya la han leído en los otros programas, no vamos a redundar, pero el Espíritu Santo nos habla que cuando vivimos por el Espíritu, como consecuencia vamos a empezar a dar el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, etcétera, hay uno que es el dominio propio o autogobierno. Cuando nosotros podemos venir y decirle no a aquello que no le agrada al Señor y decirle sí a aquello que sí. Algo interesante en todo esto, para que podamos aterrizar la idea, es ¿cómo puedo yo saber que lo que voy a hacer, una práctica o un hábito, es agradable al Señor? Es focalizarnos en cuál es la meta. La meta es nuestra santificación, ya nos lo ha dicho el apóstol Pablo, apartarnos para el Señor. Aplicamos el filtro. Bueno, esto que voy a hacer, esta práctica que voy a hacer, ¿me aleja de mi propósito, de mi objetivo de santidad? Si me aleja, ok, no. Dominio propio. Aplico ese fruto del Espíritu, esa faceta del fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Querías agregar algo, Frank? Sí, y siguiendo la línea que estás comentando en Romanos capítulo 8, y voy a continuar con la cita, Dale. porque en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí lo que estamos leyendo, queridos amigos, es de que dice la ley del Espíritu Santo, ¿sí? Nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, si tú mentalmente crees que tus hábitos, y en este caso el comportamiento homosexual, la vida homosexual que pudieses haber llevado, es imposible dejarla, te queremos decir que aquí la palabra de Dios está diciendo que el espíritu de vida, ¿sí?, ha vencido a la ley del pecado. Entonces ya no estás esclavizado a esos comportamientos, esas conductas. Yo he tenido la oportunidad de hablar a varios de que han pasado por este proceso y lo vamos a tocar más adelante, pero lo primero que pasa cuando alguien toma una decisión de salir de esto es que sus amigos de esta comunidad homosexual lo comienzan a rechazar, lo comienzan a acusar, lo comienzan a mismo decir, mira, no, es que tú ya eres homosexual de por vida y no puedes dejar esto. Pero por eso es importante entender que el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar, tiene el poder para poder acompañarte, tiene el poder para cambiarte y vas a después a poder vivir en una comunidad, pero lo importante es que tú estés convencido que tienes al Espíritu Santo y con Él ya se pueden dar diferentes cambios de una manera muy, muy viable, a pesar de lo que te van a decir tus amigos,
o cualquier otro tipo de amistad. La famosa presión de grupo. La ¿verdad? presión de grupo, ajá. Eso es continuo. Había un dicho que decía mi abuelita, que decía, el que con lobos anda, a aullar aprende. Ujú, sí. Sí, o el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces, debemos de tener cuidado. Si estamos en este proceso de abandono del pecado, ¿con qué personas vamos a ir relacionando? Porque hay amistades que nos llevan a buscar el pecado. Entonces, Wally acertadamente nos ha explicado, necesitamos depender del Espíritu Santo. Apúntese eso, usted necesita aprender del Espíritu Santo, depender día a día, óigame, segundo a segundo, porque la mente la tenemos adiestrada hacia el pecado. Cuando viene Cristo nos da la mente de Cristo y entonces podemos abandonar el pecado. Necesitamos depender día a día, segundo a segundo, de la llenura, de la ayuda del Espíritu Santo que intercede por nosotros. Y aparte de eso, tomar la decisión nuestra de apartarnos de aquellas personas que nos están empujando a seguir en eso, que nos están jalando a seguir en ese mismo sistema. Entonces la palabra de Dios es clara. O sea, no te asocies, dice Proverbios, con el iracundo, ni andes con el que es violento porque vas a aprender a pelear. Entonces, si usted no abandona a estas personas que los están motivando y que los están incentivando a seguir en esta práctica, por favor, decídase a hacerlo. Lamentablemente, hoy por hoy se está haciendo de una manera aceptable que si usted está ejerciendo la homosexualidad, se le catalogue como una persona ejemplo, que está tomando una decisión acertada. Y valiente. Y valiente, correcto. Pero más valiente es reconocer que hay un Dios que lo formó, hombre o mujer, y saber que vamos a batallar contra eso en la dependencia del Espíritu Santo. Y estas personas hacen ciertos grupúsculos, porque si usted mira los porcentajes de personas que se dedican y hacen promoción de ello, es un porcentaje muy bajo, pero siempre se unen y estas personas tienen problemas de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual muy altas, problemas de suicidio muy alto, problemas de promiscuidad muy alto, de infidelidad muy alto, de asesinatos muy alto. Son personas que es un grupo de bastante alto el riesgo y estas personas jalan a la persona y no la quieren dejar ir. Pero usted tiene que tomar la decisión de abandonar a estas personas y empezar a buscar aquellas que le van a ayudar a acercarse a Dios, a buscar de una manera consciente y a entregar de manera consciente su cuerpo a Dios. Es el principio del corte radical que hablan en todo proceso de inicio de sanidad del corazón. Va a implicar dejar de radicalmente lugares, personas, incluso el cambio del ambiente en el que nos movemos es facilitador para poder cambiar hábitos. ¿Sí, Frank? Entonces, recapitulando, y a lo mejor usted está comenzando a escuchar el programa y estamos hablando acerca de cómo apartarnos, cómo dejar la homosexualidad. Usted ya tomó una decisión, pero está en esa batalla de cómo realmente romper de atajo esa conducta, y hablábamos que podría ser cualquier otro comportamiento que no le agrada a Dios. Entonces ya hemos visto dos recomendaciones. La primera es pedir la intervención del Espíritu Santo constantemente. Yusmin decía segundo a segundo, y totalmente de acuerdo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque en el original dice que el Espíritu Santo es dinamita, el dínamos. Entonces Él tiene el poder para poder obrar en nosotros. Luego tenemos que abandonar las viejas amistades. Sí, querido amigo, eso es lo primero que hay que hacer después de depositar nuestra fe y confiar en el Espíritu Santo. Aquí tengo yo 1 Corintios 15:33 que dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces hay que abandonar. Pero tenemos otro consejo. Y tenemos aquí el tercero, que es buscar una nueva comunidad de creyentes y acercarse a la familia no solo espiritual, sino que la familia inmediata. Y menciono aquí, primero voy a hablar acerca de la familia, porque muy seguramente, por los casos que yo he visto, cuando alguien entra en el comportamiento, en este tema de homosexual, hay fricciones, se rompen las relaciones familiares. El papá, la mamá, a lo mejor está disgustado, ya no lo quieren ver, lo sacan de la casa.
hay ruptura, la familia se vuelve disfuncional. Nuevamente, hablo rápidamente para que usted me entienda. Yo tengo un hermano que por muchos años en la juventud estuvo involucrado fuertemente en las drogas, paró preso, y yo entiendo la disfuncionalidad que se volvió en la familia. Y entonces cuando hay restauración, lo primero que hay que hacer es regresar a la familia y pedir perdón si hay necesidad. Y vamos a hablar más adelante cuál debe ser la reacción de los padres. Pero si tú ya has tomado la decisión, estás saliendo de este proceso y a lo mejor te apartaste de la familia, regresa a ella. El papá, la mamá, los hermanos siempre te van a amar. ¿Sí? Haya lo que haya pasado y tú llegas y dices, miren, disculpen, me equivoqué, quiero restaurar nuevamente mi vida, la relación con ustedes. Estoy seguro que eso va a pasar. Así que quería hablar acerca de la familia, y por eso Santiago 5:16 nos dicen, confiesen sus pecados unos a otros. Es decir, llego a mi familia y digo, miren, mis queridos hermanos, papá, mamá, sí me equivoqué, lo confieso, me arrepiento y se lo digo los unos a los otros. Seguramente vamos a tener un tiempo de oración y, como dice aquí, entonces todo va a ser sanado. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Así que eso es lo que quería comentar. Sí, definitivamente esa parte es muy importante, porque cuando empezamos a ver esto y la consejería con los padres y todo eso, y lo que hablabas del testimonio de tu hermano, hay daños colaterales. Muchos. Son espirituales, emocionales, etc. Igual pasa acá en esto. Acá la batalla no es una batalla, como dice, contra carne y sangre, contra seres humanos. Es algo espiritual, pero también debe tratarse por el lado emocional. Entonces es una batalla que se va a ganar con amor. Totalmente con amor. Y cuando hablamos con amor no es de tolerar y de pasar, no hay pena, no te preocupes. No, el amor muchas veces también va a confrontar, ¿verdad? Porque se ama. Entonces, esta parte de buscar una comunidad implica integrarnos en un grupo pequeño, ¿verdad? Buscar el consejo de los amigos, tener un compañero de responsabilidad, etcétera, para que nos esté dando ese seguimiento. Y amigos creyentes, ¿verdad? Exacto. Sí, no los antiguos amigos. Del chance, qué sé yo. Sino que están en la misma sintonía espiritualmente hablando y que también entienden y que nos van a apoyar en ese crecimiento, en esa nueva forma de vida, ¿verdad? Amigos que te muevan a buscar a Dios, que cuando te miran te digan, venite, vamos a orar. Mira, vamos a leer esta porción de las Escrituras. Si usted está saliendo de esto o quiere salir de esto y se junta con hermanos o amigos de la iglesia que quieren ayudarlo, forcemos el momento. O sea, pidamos oración. El Espíritu Santo es poderoso y pidamos lectura de la Biblia. Y entonces vamos a ir caminando juntos, ¿verdad? Amén. Así es. Así que tenemos un tercer consejo, buscar esa comunidad, restaurar nuevamente las relaciones con la familia. Y tenemos otros consejos más que vamos a regresar a comentarlos después de este pequeño corte. Así que continuamos con el programa No pierdas la sintonía. Escuchemos una palabra de sabiduría ante los diferentes dilemas de la vida. La Biblia nos dice: ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp +502 5895 5778. Estamos ya de vuelta y si tú estás sintonizando el programa en este momento, queremos decirte que estamos hablando acerca del tema de la homosexualidad y el día de hoy específicamente estamos contestando a la pregunta ¿cómo mantenerme apartado de la homosexualidad?
y hacíamos el énfasis que no solo la homosexualidad, sino que algún otro tipo de conducta y otro tipo de comportamiento que realmente no le agrada a Dios, tú puedes aplicar estos diferentes consejos. Y habíamos dicho que, en primer lugar, necesitamos la intervención del Espíritu Santo constantemente. El Espíritu Santo es Dios mismo que habita en nosotros y Él nos da el poder para poder cambiar cualquier tipo de actitud o comportamiento. En segundo lugar, tenemos que cortar de tajo las viejas amistades. Ese círculo donde habíamos permanecido no sé cuánto tiempo lo tenemos que dejar completamente. Luego hablábamos de que no puedes estar solo, no puedes quedarte solo, sino necesitas de una nueva comunidad, y lo más importante es que esa comunidad sean personas que tengan la misma perspectiva que tú ahora. Personas que te ayuden a buscar de Dios, que te ayuden a entender más las Escrituras, que te ayuden a guiarte por el buen camino. Y también hablábamos que como una cuarta recomendación es que restaures las relaciones familiares, porque sabemos que en este tipo de comportamientos hay ruptura de relaciones, y es importante nuevamente tener la cabida con la familia inmediata. Entonces, y leemos aquí 1 Tesalonicenses 5:11 que dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Entonces aquí la Biblia está diciendo, es importante que entre los unos y los otros, del mismo sentir, con la misma visión, con la misma perspectiva, nos estemos ayudando, nos estemos edificando. Así que esas son las recomendaciones que llevábamos al momento antes del corte, y tenemos una más que es acerca del tema del control de la mente. De la mente. La batalla de la mente. Sí, porque ahí se fragua todo. Ahí. En la mente es donde inicia o termina todo. La capacidad intelectiva que el ser humano tiene de poder crear e imaginar, idear antes de que sucedan las cosas, y eso nos lleva después a estar actuando. Entonces la palabra de Dios es clara en cuanto a abandonar algunos procesos de pensamiento. Filipenses 4:8, me permito leerlo, Filipenses 4:8. Pablo le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, lo justo, lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, todo lo que es verdadero, ocupen su mente en lo verdadero. Y la verdad es que usted fue creado hombre, y la verdad es que usted fue creada mujer. Lo demás es falso. Lo demás son ideologías que se levantan en contra del Evangelio. Usted debe ver entonces todo lo verdadero que podemos sacar de la palabra de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el pecado trae placer. Wally hizo un comentario hace ratito y dijo: ¿cuál es la meta de hacer o deshacer? Que sea la santidad de agradar a Dios. Más allá de decir, bueno, yo voy a dejar esto o yo voy a tomar esto para sentirme bien. Subámoslo de nivel. Es cómo voy a agradar a Dios con lo que estoy haciendo. Cómo voy a pensar en mi mente todo lo que es puro, todo lo que es amable, en referencia a Dios, no en referencia a mis pensamientos. Y ahora la pregunta es entonces, ¿cómo voy a cuidar yo lo que le estoy metiendo a la mente? Si lo que le estoy metiendo a la mente es el pecado, la lascivia, videos, canciones, comentarios, chistes, relaciones, pensamientos que nos están llevando hacia este pecado, específicamente que estamos hablando de la homosexualidad. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo, lo dijo en Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si tu ojo, por eso si el ojo está sano, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo está encaminado a la maldad, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y da una última frase interesante. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esta oscuridad?
todo lo que usted vea, todo donde usted fije sus ojos con atención y quiera aprender, le va a quedar como ilustración en la mente y le va a quedar como un proceso en el cual usted está pensando, analizando, meditando. Cuidemos qué vamos a desayunar en la mañana de la mente, qué vamos a darle de comer, qué vamos a darle de cena, qué va a darle su refacción usted a la mente. Va a ser videitos que vamos a estar viendo en las diferentes redes sociales que a veces nos hacen pensar, nos hacen analizar de diferente manera lo que Dios tiene para con nosotros. Olvídese de tratar de buscar en las películas una guía, búsquela en la palabra de Dios. Porque 2 Corintios dice, nuestras armas, 2 Corintios 10, nuestras armas son poderosas en Dios, no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ujú. Y estas fortalezas son mentales, son especulaciones, son razonamientos, son pensamientos que se oponen a la obediencia a Cristo. Entonces, si yo vengo y empiezo a analizar y a llevar a cabo argumentos en contra de lo que Dios ha establecido, esto debe ser derribado y llevado ese pensamiento a Cristo. ¿Cómo voy a cambiar un pensamiento si no tengo algo por lo cual cambiarlo? El Espíritu Santo le va a guiar a usted a cambiar ese pensamiento. Le va a llevar a cambiar usted esa forma de pensar aberrada que tenemos en cuanto a lo que es la sexualidad. La sexualidad Dios la dio, la sexualidad Dios la brindó y tiene sus parámetros sobre y dentro de los cuales se debe funcionar. Pero si mi mente está torcida, voy a arruinar eso. Voy a arruinar el diseño de Dios. Pero si mi mente está orientada hacia lo que Dios quiere y ganando esa batalla de pensamiento, de argumentos en contra de, voy a empezar entonces a cambiar esos hábitos y a tener un pensamiento más sensato. Digamos, usted se levanta en la mañana, o se levanta en la tarde, o se acuesta. ¿Qué está pensando en esos momentos previos o esos momentos antes de o después de levantarse? O cuando esté usted en un momento de, digámosle, ocio mental, que está terminando de hacer una tarea o algo y de repente le queda vacío. Agarra el celular y empieza a ver. O empieza a recordar y a masticar algunos pecados. O quizás está pensando en lo que hizo o lo que va a hacer. Si esa mente la usamos para lo puro, para lo honesto, para lo justo, lo que van a hacer y lo que va a salir va a ser distinto. Totalmente. Y construyendo sobre esos 3 versículos que nos leíste, podemos ponernos a pensar, ok, si tengo que cuidar lo que estoy consumiendo, hoy estamos bombardeados por diferentes medios, televisión, streaming, cuánta cosa hay. Entonces, si queremos seguir la senda de la pureza, la senda de la santidad, ponernos a pensar, ok, ¿qué estoy consumiendo desde que me levanto? Lo que decías. ¿En qué estoy pensando? Y recordémonos, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Está hablando de un sentido, de la vista, pero nuestra alma tiene 5 sentidos, tiene 5 ventanas o 5 puertas. Uno es la vista, el oído. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué hablamos? ¿Qué olfateamos? Porque aún por el olfato Claro. podemos ser inducidos a pecar. El Son- perfume de aquella traída que tuve. O los nombres de los perfumes de Los ahora. nombres, sí. Sí, ¿Ya? sugestivos. Sí. Infiel. Diablo. Correcto. Tienes razón. Imagínate. Así es. Y el tacto, ¿verdad? Porque el tacto juega un papel muy importante en temas de lo que es el área sexual. Entonces, cuando empezamos a ver y a analizar qué es lo que estamos consumiendo y no casa con lo que dice Filipenses, si esto es verdadero, si es digno, si es justo, si es puro, no casa. Entonces, no, eso que estoy haciendo, eso que estoy practicando, eso que estoy consumiendo, no le agrada al Señor. Me aparta del camino de la santidad. Entonces, debemos cuidar. Obviamente, para todo eso hay herramientas para que nos bloquee cuestiones en la computadora, en el celular. Hay tantas cosas que nos pueden coadyuvar, pero si no nos alejamos de eso, vamos a seguirlo practicando, vamos a seguir consumiendo ese tipo de contenido que nos va a inducir. Imagínense, la acción, todo se arranca por un pensamiento, por un deseo. Ese es la chispa, el starter. Pero si lo logramos cortar de raíz,
antes de que se consume el pecado, vamos a ahorrarnos un montón de problemas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con ustedes, y por eso es que en Efesios capítulo 6 dice, cuando Pablo está refiriéndose de que hay que ponerse una armadura espiritual, dice pónganse el casco. Y ahí lo que está diciendo es cuiden su mente de los dardos del enemigo, porque como decía Yudmin, ahí comienza todo. Tengo el pensamiento, me lo pone el enemigo, me lo creo, eso activa mis emociones y entonces, como dice Santiago, comienza una cadena de situaciones que termina en pecado y después todo ese pecado termina en muerte. Así que, queridos amigos, por cuestión de tiempo, ya les dejamos ahí varios consejos. Hay más. No deje de escuchar este programa porque seguramente vamos a estar dando otros consejos que tienen que ver y pueden apoyar este tema de cómo dejar el homosexualismo. Y quiero dejar unos minutos para que contestemos a la pregunta, ahora como padres, ¿qué podemos hacer cuando nuestros hijos regresan o dejan, mejor dicho, esa conducta de homosexualismo? Esto es un tema muy, muy importante también porque se complementa. Los casos que yo he visto, con los que he podido platicar, si los padres no dan la apertura y la aceptación adecuada, entonces puede haber otra vez conflicto. Entonces los padres jugamos un papel muy, pero muy importante, no solo a nivel preventivo, que creo que lo platicamos en el primer y segundo programa, pero en este tercer programa aquí ya hay restauración, ya puedo usar este ejemplo bíblico, ya vino el hijo pródigo, ¿sí? Dejó la conducta, recordemos el hijo pródigo estaba allí comiendo, conviviendo con los cerdos, se arrepiente, regresa con su señor padre. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar? Entonces aquí nuevamente hago la pregunta ahí para Wally y Yudmin, ¿qué hacemos como padres? ¿Cuáles son los consejos que podríamos dar? Interesante la pregunta, porque mire, tenemos que partir de lo siguiente. Nosotros como padres, y tomando el ejemplo de la parábola del Padre Misericordioso, ¿va? Que por ahí va el asunto, él no retuvo al hijo. Él tomó sus decisiones, agarró camino. Él, bueno, ok, aquí está lo que quieres. Yo ya te instruí, o dice el proverbio, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará, etc. Me imagino que no ha de haber sido fácil para él soltarlo, pero tuvo que hacerlo. Ahora bien, el corazón de ese padre tuvo que haber pasado por un proceso de sanidad, un proceso de soltar la culpa, soltar la vergüenza, perdonarse a sí mismo, porque muchas veces como padres podemos preguntarnos, ¿en dónde fallé? Sí, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Uh-huh. Claro. Y pueden venir ataques del enemigo por pensamientos. Sí, es que no estuviste, solo estuviste en el trabajo, lo dejaste solo. En el programa anterior hablabas de eso, ¿verdad? Tienen que salir a trabajar ambos padres, se quedan los hijos, etc. Entonces, cuando ya se logra sobrepasar esa fase y empieza esa restauración, puede estar preparado para que en el momento que el hijo pródigo vuelva en sí, porque él está un tiempo, no dice acá cuánto tiempo en la parábola, cuánto tiempo está en la pocilga. No fue sino hasta que volvió en sí, recapacitó, y ustedes saben la historia, dijo, voy a regresar, le voy a decir a mi papá, a mi mamá, etcétera, tal y tal cosa. Entonces, nuestro corazón como padres debe estar sano, porque si no está sano, en el momento que regrese nuestro hijo o nuestra hija, o quien sea del círculo familiar, podríamos decir, bueno, así te quería ver, arrastrándote a pedir perdón. Viste que yo tenía razón, eras un aquí, un allá. No, eso demuestra un corazón amargado, un corazón con resentimiento, ¿verdad? Entonces dice Lucas 6:37, no juzguen y no se les juzgará. El Señor no nos mandó a juzgar a las personas en este tiempo. Aquellos discípulos que querían, como no lo recibieron en la ciudad, Señor, oramos para que caiga a fuego en esa ciudad. No, ustedes no saben de qué espíritu son. Ahorita estamos en el periodo de la gracia, de perdón, de misericordia. Por eso el mensaje de esperanza hoy es, miren, hay salvación. Hoy es el día de salvación. Aprovechemos. Entonces dicen, no condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará.
Interesante esto, porque en la medida que nosotros otorgamos misericordia, es como que estuviéramos abonando a nuestra cuenta misericordia para que en un momento determinado la necesitemos, la vamos a recibir, sea cual sea el caso. Y Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Una vez más el perdón. Así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Así debemos ser nosotros. Entonces, démonos cuenta de esto. Nosotros debemos otorgar ese perdón, pero ese perdón va bajo la base del amor. Malaquías dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. No dice al revés, no dice que primero los hijos a los padres. Algo así, ¿verdad? Entonces, no lo tengo aquí a la mano, pero la llamada es a nosotros como padres, primero, ¿verdad? Acercarnos a ellos, volcarnos a ellos. Y en la medida que mostramos ese amor y misericordia, no condenación y no juzgar, ese va a ser como un bálsamo que va a sanar el corazón de los hijos para que ellos vengan y puedan decir, bueno, me aman, me están restaurando, no me están condenando. No es que estemos aprobando lo que hacen, No. sino lo que hicieron. Sí. Sino que estamos diciendo, miren, estamos otorgando la misma misericordia, así como el Señor nos perdonó, de igual forma la estamos trasladando, ¿verdad? Sí, Gálatas así dice. Dice, si algunos sorprendidos, ustedes sorprenden a alguien pecando, ¿verdad? Postéelo en las redes, ¿verdad? No, dice, restáurenlo humildemente, no va a ser que ustedes también caigan en esto. Entonces, importante lo del perdón y la vía del perdón de dar y recibir. Y en esto sí queremos ser claros que aquí no estamos, desde el principio lo dijimos, no somos los santos que estamos acá fuera de una realidad pecaminosa. O sea, luchamos con el pecado y luchamos con ello y de hecho como padres hemos de en algún momento haber lastimado a los hijos. ¿Ya? O sea, padre, usted quizás es también parte del problema con su hijo o con su hija, madre con su hijo o con su hija. Reconozcamos eso, busquemos, acerquémonos a Dios y juntos busquemos la restauración. De que se puede, Dios lo prometió. Así es. Quien se acerca a Él no le echa fuera. ¿Ya? Y un punto también quisiera yo pues también anotar es que debemos de reforzar la identidad de las personas. Si ya tenemos claro que es para Dios pecado irse por este lado, entonces reforcemos mental y corporalmente lo que somos. Yo quiero leerles un pasaje que habla de una nueva creación. Una nueva creación, nada que ver con lo que ya vemos. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, les dice en el capítulo 5, verso 17, es una perícopa ya conocida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado y todas se van haciendo nuevas, todas. El asunto es estar en Cristo. Usted está en Cristo. Si usted aceptó a Cristo, usted está en Cristo. Usted es una nueva criatura. Ya todo pasó y todo viene a ser hecho nuevo. Si usted tiene al Espíritu Santo adentro, ahí adentro está el secreto para poder tener la identidad correcta. Dios a usted lo hizo mujer, Dios a usted lo hizo hombre. Y si usted busca en el Espíritu Santo adentro, esa nueva creación lleva también esa identidad. Y solo quiero comentar Efesios 2:10 nada más. Dale. Dejo el tiempo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús otra vez, en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Somos hechura suya. Usted es obra de Dios. Ahora, fue Dios el creador del cielo, de la tierra, de los seres humanos. Él lo creó o la creó con el sexo definido, que para Dios es lo mejor que pudo haber hecho. Es obra de su mano. Usted es perfecto, usted es perfecta. No le crea a las personas que le están diciendo que usted no es perfecta como es. Es perfecta, una obra perfecta de la creación divina en Cristo.
No en la carne, en Cristo. No es un esfuerzo humano que va creyéndose, haciéndose. Dios lo creó. Y dentro de esa dimensión ya hay obras específicas para hacer como hombre y como mujer, dadas ya por el Señor Jesucristo. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, es restaurada por el Espíritu Santo, restaurado por el Espíritu Santo, con un poder, como dijo Frank, dinamitante, por decirlo así, con una capacidad intrínseca de ejercer un poder, de poder cambiar hábitos, pecados o intenciones de pecados. Eso lo tenemos ya declarado. Y te voy a cobrar el minuto que me quitaste, fíjate. No, pero yo tengo otro minuto. También me debes el minuto uno. deportivo. No, solo quiero comentar, sí. y nuevamente, como en estos momentos le estamos hablando a los padres. Cuando alguien vivió un proceso de homosexualismo, posiblemente estamos hablando de años, ¿sí? Porque este es un proceso, ¿verdad? A lo mejor comenzó con un abuso sexual, el niño tuvo ese conflicto si era o no era del sexo físico que había crecido. Y luego cuando voy a usar esta expresión, cuando salen del closet, ¿sí? Viene toda esta comunidad homosexual y comienza a darle una falsa identidad a esta persona, a su hijo en este caso, porque estamos hablando de los padres. ¿Y por cuántos años han recibido una falsa identidad? De que es homosexual, que aquí y allá, etcétera, etcétera. Y por eso me gustó lo que estaba diciendo Yudmin, que nosotros como padres debemos de reafirmar la identidad que hay en Cristo, ¿sí? Que como padres tenemos constantemente, ya nuestro hijo o nuestra hija de vuelta, tenemos que estar reafirmándole que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas, somos una nueva creación, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante? Porque ellos por años recibieron otro tipo de falsa identidad y posiblemente van a venir esos pensamientos, van a venir esos cuestionamientos. Entonces nosotros como padres somos los primeros en reafirmar nuevamente eso. Si a lo mejor no lo hicimos cuando eran niños, y como dijo Wally, pues ya no vale la pena estarse condenando a uno mismo, hay que perdonarse a uno, pero ahorita hay una nueva oportunidad de poder llegar con el Hijo y reafirmar la nueva identidad que tienen en Cristo Jesús. Eso es lo que quería comentar. Gracias. No, y justamente sobre eso quería construir rápidamente ese comentario. Afirmamos la identidad de nuestros hijos cuando nos dirigimos, sí por su nombre, pero si anteponemos la palabra hijo o hija, ellos van a saber siempre que nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Como consejo a los padres, ¿verdad? Entonces está afirmando su identidad como hijo, eres amado, ¿verdad? Y en ti hay complacencia, como lo que le dijo el padre al hijo, ¿verdad? Entonces, y la otra, si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, hay una versión que dice, están siendo hechas nuevas. Interesante, porque eso me habla de un proceso. Entonces, miren, no somos objetos, pero nosotros al final no somos un producto terminado. Somos un producto en proceso de perfeccionamiento en las manos de Dios. Es decir, que si miramos a una persona, un amigo, un familiar que está atravesando un problema de homosexualismo, tal vez no miramos resultados ahorita, sabemos de que no son un producto terminado, está en proceso. Y de ahí vemos libros, vemos testimonios de personas que pasaron cuántos años en eso, pero que el Señor no los desechó. Y si Él no los desechó, ¿quiénes somos nosotros para desechar a las personas? No, así es. ¿Verdad? Amén. Ok, tenemos entonces 2 consejos o 3 que llevamos para con los padres. Tenemos un cuarto consejo y es orar constantemente. Nuevamente, es a Dios gracias. Si el hijo regresa, la hija regresa y todo comienza a caminar bien. Pero no podemos bajar la guardia en el tema de la oración como padres. No podemos darlo ya por sentado y ya todo terminó y todo sigue igual. Tenemos la responsabilidad como padres de seguir orando por el crecimiento, la restauración, la nueva incorporación de nuestro hijo, nuestra hija en este caso. Y por eso dice Efesios, nuevamente 6:18, que sigamos con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica para con todos los santos, en este caso para con todos nuestros hijos. Tenemos que estar orando, suplicándole a Dios y al Espíritu Santo
de que el proceso continúe, que haya esa maduración, esa restauración de todo lo que hemos hablado. Así que muy importante, la vida de oración del padre, de la madre, muy importante. O como una vez le escuché a alguien, creo que era mi abuelita, decía que las oraciones de la madre, el Señor finalmente las escucha, porque la madre es la que está anegada y orando día a día, incansablemente. Es una madre finalmente. Muchos de nosotros somos fruto de esas oraciones. Así muchos somos frutos. Así es, sí, la madre por su hijo ora y ora, pero aquí hacemos la extensión para el padre también, cierto, el tema de orar. Y tenemos un último consejo porque el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos, que es el de apoyar el proceso de restauración, un proceso. Fíjese que es bien importante esto, porque cuando estamos ante una situación, yo me hacía una pregunta hace unos días, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Obviamente, y imagínense, paradójico, ¿va? Pero la respuesta es, vamos delante de Dios y pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que la iglesia tiene muchos recursos. Y, por ejemplo, para los papás, el Ministerio Papás a Prueba de Todo, tiene un subgrupo de padres, que es para apoyarlos con hijos con AMS, o sea, atracción al mismo sexo. Entonces, hay fuentes para apoyo para los padres, ¿verdad? Y también para las personas o los que queremos entrar en un proceso, Ministerio Celebremos. Hay un proceso, es decir, no va a ser de la noche a la mañana. Para el Señor no hay nada imposible. Puede quitarnos un mal hábito como Frank, de la noche a la mañana, el hábito del cigarro. Para él no hay nada imposible. No hay. Aquel hombre, toma tu lecho, levántate y anda, ¡pam!, instantáneamente. Pero ¿qué pasó con Naamán el sirio? Anda y 7 veces. Sumérgete, un proceso. Y en ese proceso el Señor trata nuestra alma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y Wally mencionaba 2 programas que tenemos como iglesia, pero aquí no estamos tratando de invitarte a esta iglesia en particular, sino que lo que te estamos tratando de invitar es a involucrarte a un proceso. Hay muchos procesos en la comunidad cristiana. El que quiere ayuda la va a encontrar. Ese es el punto, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de decirte, ¿verdad? Hay muchos procesos, podemos hablar de varios, conocemos varios, si nos escribes, con mucho gusto ahí luego te recomendamos, pero hay muchas organizaciones que se han enfocado no solo a este tema que estamos hablando, sino que a diferentes patrones que no le agradan al Señor. Pero lo importante es que sigas un proceso si realmente la restauración no la has conseguido de la noche a la mañana. Me gustó el ejemplo que pusiste, Wally. En unos casos es así de rápido, en otros casos lleva un proceso. Pero lo importante es que seas acompañado de esa manera, ¿verdad? Y nuevamente teníamos ahí varias citas que ya hemos leído. Recordamos nuevamente Gálatas 6:1, ¿verdad? Que hay restauración y para eso se necesita un proceso. Hablamos acerca de 1 Corintios 5:11, donde dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estás haciendo. Lo leímos hace un momento. Eso significa también de un proceso, ¿verdad? De que constantemente puedo recurrir a alguien, puedo saber de la experiencia, puedo saber de su testimonio, puedo entender y alguien me va a entender y podemos llevar las cargas los unos a los otros, como dice Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2. ¿Sí? Lleven la carga los unos a los otros y así cumplen la ley de Cristo. Amén. Y esas preguntas que envían, ¿verdad? Por WhatsApp y todo eso, incluso si quieren las citas bíblicas, voy a comprometer a quien responde, ¿va? Pero igual nos las hacen llegar por si necesitan las citas bíblicas, ¿verdad, Frank? Claro que sí. Perfecto. Así que, queridos amigos, el tiempo se nos ha ido lamentablemente, pero queremos haberlos dejado con varias recomendaciones, pero sobre todo recomendaciones de lo que la Biblia dice. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Los esperamos para el siguiente programa con otro tema igualmente importante de hoy en día, así que no se pierde la sintonía con este programa y que por mientras el Señor les bendiga, les restaure y les guarde. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿qué dice la Biblia?